El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos, para que podamos alimentarnos hoy de la palabra del Señor. Seguimos avanzando con este hermoso texto del profeta Jeremías. Y queridos hermanos, Jeremías es un profeta interesante. Leerlo, todo el libro del profeta, te hace mirar a un ser humano que sabe y a la vez se desespera de todo lo que hace en nombre del Señor, no porque dude de Él, no porque no confíe en Él, no porque no lo busque a Él, sino porque toda la misión que Él tiene como profeta, queridos hermanos, es una misión desagradable. Es una misión en la cual Él tiene que chocarse con las actitudes de las demás personas. Y recuerde, la misma Biblia nos habla de que nosotros podemos dar el 30 por 1, el 60 por 1 o el 100 por 1. Y es por eso que cuando se habla de eso, es por las convicciones y la experiencia y entrega y compromiso la cual un cristiano va creciendo en su vida. Y los que dan el 30 por 1 no piensan igual que los que dan el 60 por 1. Y lo mismo el 60 con los que dan el 100 por 1. Y es por eso que dentro de la iglesia existen no peleas, discusiones, pero sí a veces algunas diferencias en el sentido de que algunos, queridos hermanos, recién están aprendiendo a dar el 30 por 1. Otros han llegado a dar el 60 por 1 y otros tal vez ya estén dando el 100 por 1. Y es ahí donde existen contradicciones, sobre todo en las exigencias. ¿Por qué? Porque claro, el que da el 30 por 1 todavía no tiene una exigencia tan grande como los demás. Ha aprendido a comprometerse, a amar, a cuidar a su iglesia, a aprender de ella, pero solamente en un porcentaje bajo, y lo que defiende también es bajo. Miren, interesante, lo que defiende también es bajo, lo que conoce también es bajo, lo que habla también es el mínimo de algo mucho más grande que hay. Y es ahí donde existen los que le reclaman unos a otros su forma de creer, su forma de practicar la fe, su forma de rezar, su forma de orar. Hay estos reclamos, queridos hermanos. Sin embargo, en ambos, en los tres, sigue habiendo un camino en el cual van descubriendo cómo entregarse más a Dios. De la misma manera pasa con el profeta Jeremías. Si Jeremías era un hombre que confiaba y amaba a Dios de una forma tan preciosa, ¿qué es lo que pasaba cuando él hablaba de lo que Dios le enviaba? Que la gente que lo escuchaba no había en ningún grado aprendido a amar a Dios en el sentido profundo, o sus grados de amor de Dios, sus grados de entrega a Dios eran tan bajos que cuando Jeremías les decía: hay más por hacer, hay más por hacer, hay más por lograr, hay más por cambiar, hay más por transformar, queridos hermanos, ellos se molestaban. Y así sucede en la iglesia. La gente se molesta, ya sea en el 30%, ya sea en el 60% o en el 100 por 1. ¿Por qué? Porque se compara con los demás.
y puede estar en el 30%, y estoy hablando en una generalidad enorme, querido hermano, no solamente en su experiencia diaria espiritual de oración, sino que también en su conocimiento de la iglesia, y con el 30% discute con los demás porque eso es lo que puede, es la capacidad a la que ha llegado según la entrega. Y querido hermano, a mucha gente le molesta esto. ¿Por qué? Porque así como hay gente que exige mucho, hay gente que pierde también a los demás mucho, porque como su conocimiento es un 30%, es un número no muy significativo, y al defender esto hace que muchos distorsionen la fe, hace que muchos queden odiando las cosas de la fe o incluso apartando a la gente de la fe. Y mire lo que pasa con Jeremías. Jeremías no quería que la gente se aparte de la fe, quería que se enamore de la fe, pero sus exigencias eran muy altas, sus exigencias hacia Dios eran tremendas, porque Dios le hacía reclamar al pueblo las cosas específicas que estaba viviendo. ¿Qué significa? El que iba al 30% y creía que ya era lo máximo en su fe, en su religión, les decía: no, eso es nada, usted está perdido, perdida, usted anda enseñando cosas que no están bien. Así que Jeremías le decía: Dios es más que lo que usted está enseñando, Dios es más de lo que usted está viviendo, Dios quiere más de usted. Y así va a pasar siempre, queridos hermanos, si nosotros solamente vamos graduando nuestra entrega en el sentido espiritual, en el sentido material, en el compromiso, en el buscar soluciones. Queridos hermanos, vamos a ir graduando nuestra entrega al punto que vamos a defender nuestro nicho, vamos a defender nuestro estrato, vamos a defender lo que creemos, pensamos y vemos. Incluso vamos a reunir gente alrededor de lo que creemos, pensamos y vemos, para que ambos hagamos, para que con ese grupo defendamos o lo poco o lo nada que conocemos de Dios y de su palabra. Y lo vemos en este tiempo, porque mucha gente sabe más de un librito que de la propia Biblia. Aparecen libros devocionales y la gente se sabe de memoria la devoción, se sabe de memoria los rezos, exige a los demás de que los cumplan, de que hay que hacerlo y de que hay que vivirlo, y si no los cumplan son lo peor. Y mire, no hay la exigencia del conocimiento de la palabra de Dios. Y todas las devociones, si son sanas, querido hermano, brotan del agua viva de la palabra de Dios, de la Biblia, querido hermano, de Cristo palabra, del pan de la palabra. Cualquier devoción tiene que brotar de la palabra, y es ahí donde uno descubre la grandeza de la devoción. ¿Por qué? Porque dése cuenta, una devoción tiene un fin, una devoción tiene un límite, tiene ciertas prácticas y ya no tiene más. La palabra de Dios tiene una entrega infinita, porque es la palabra de aquel que es infinito, de aquel que es eterno. En cambio, las devociones son fracciones, secciones, si es que es una devoción sana, de la palabra de Dios. Y eso, queridos hermanos, hace que mucha gente discuta en este tiempo. Hasta incluso se forman grupos que dicen: mi devoción es mejor que la tuya, mi devoción es la mejor. Y queridos hermanos, comenzamos a seccionar y a crear divisiones, como sucedía con Jeremías, hasta el punto que somos capaces de matar o de destruir todo lo que es el 100 por 1 por quedarnos en lo que estamos acostumbrados. Mire, es hermoso, y es por eso que el Evangelio se va repitiendo este tema de el tesoro escondido. Queridos hermanos, cuando uno encuentra el tesoro, vende todo. ¿Qué significa? Cuando uno encuentra lo que es superior, lo que está en grados superiores de fe, no quiero decir grados, ya un fray amigo me dijo que no es bueno a veces dividirlo en grados, sino porque de verdad eso lo utilizan mucho estos grupos de la nueva era. Tiene razón. Si vemos lo más sublime de Dios y lo encontramos, si encontramos cosas superiores en Dios, nosotros vendemos todo, queridos hermanos. A ver, piense, si encontramos un tesoro invaluable,
un tesoro que nada se compara con él, nosotros somos capaces de vender todo, dejarlo todo por ese tesoro. Y es a eso a lo que debemos llegar, ya que todas las prácticas religiosas, todas las devociones que hay en la iglesia, que son buenas, no son malas, cuidado, todo es nada en comparación al tesoro que es superior, queridos hermanos, en comparación a la perla preciosa. No estoy diciendo que sean malos de nuevo. Ya les hice la explicación de cuando el Señor habla que unos darán el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. Les estoy hablando en ese sentido. Hasta que no encontremos la perla preciosa, queridos hermanos, todas las prácticas que tengamos, por muy buenas que sean, nos van a tener siempre en un nicho, en un sentido en el cual vamos a estar dando solo el 30, solo el 60, y no vamos a poder descubrir ese 100 por uno. Y necesitamos descubrirlo. Y mire, es hermoso, en nuestra vida de conversión es así. Cuando comenzamos nuestra vida de conversión porque tenemos una primera experiencia con Dios, nuestra entrega es pequeña. Nuestra entrega es pequeña, pero nuestro deseo es grande. Y miren, hermoso, vamos aprendiendo lo que es la misa, vamos aprendiendo la importancia de orar, vamos aprendiendo el amor de Dios hacia nosotros en su Hijo Jesucristo, vamos aprendiendo tantas cosas, pero mucha gente se queda frenada y no va más allá, se queda con cosas pequeñas. Y esto tiene que animarnos, queridos hermanos, a buscar esa perla preciosa que está por encima de toda práctica que queda en menor grado. Perdón, otra vez los grados, que queda en algo que no es tan sublime como ese encuentro con Cristo vivo diariamente. ¿Qué significa? Ninguna devoción va a poder compararse, por más buena que sea, entienda bien, va a poder compararse con una comunión espiritual diaria, un encuentro con Cristo vivo diario, en el amor de Cristo, en su presencia, entrar en las moradas santas. Ninguna, queridos hermanos, ninguna práctica religiosa, ninguna procesión, ningún viaje hasta Tierra Santa o a cualquier lugar se va a comparar en sublimidad en esa experiencia preciosa de Cristo vivo todos los días. Les doy un ejemplo sencillo, les doy una referencia sencilla. Catalina de Siena, en su habitación, descubrió la piedra preciosa y nada se comparaba a estar ahí con su amado, hasta el punto que ella lloraba cuando su familia quería sacarla de su habitación, le reclamaba que salga a compartir, ella lloraba porque necesitaba estar junto a su amado. E incluso cuando el Señor le dice: Catalina, ahora tienes que ir a atender a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, Catalina lloraba y le decía: Señor, sin ti muero. Encontró la piedra preciosa. Esta visionaria que escribió estos tomos, 11 tomos sobre Jesucristo, sobre el hombre Dios, lo hizo todo en su habitación, sin salir ni estar en otras prácticas que no sean el encuentro con el Señor. Luisa Picareta lo mismo, lo hizo todo en la comunión espiritual con el Señor. Y queridos hermanos, esa es la piedra preciosa que tenemos que recuperar día a día hasta llegar a lo sublime que es estar con Cristo. Amén, amén.